¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y pues en este segundo capítulo voy a seguir leyendo el apartado de decisión, trauma y apego. Bueno, voy a seguir leyendo el primer capítulo, ¿no? Pero es el apartado de decisión, trauma y apego. Bien, en este apartado se verán los factores ambientales, genéticos, neurobiológicos y psicológicos que facilitan la aparición de un estado fronterizo y la aparición de lo que en psicoanálisis se considera escisión. Mecanismo defensivo que, como se vio anteriormente, divide tanto emocional como cognitivamente. O sea, una percepción alterada de pensamiento y emociones contrarias, una separada de la otra, a los individuos y los mismos y las mismas. Empezando con lo psicológico, Otto Kernberg, a diferencia de Lacan, considera el TLP como una cuarta estructura de la personalidad, con mecanismos específicos de defensa y síntomas que se verán a continuación, siendo también una clínica del vacío. En su obra Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico, Kernberg brinda un diagnóstico presuntivo de una organización borderline de la personalidad, donde se presentan las siguientes categorías sintomáticas: ansiedad crónica, difusa, libre y flotante; neurosis polisintomática; fobias múltiples, por ejemplo, sonrojarse en público, ser visto por los demás; síntomas obsesivo-compulsivos que se vuelven egosintónicos; y reacciones disociativas, estados de penumbra, fugas histéricas y amnesias asociadas con la perturbación de la conciencia; hipocondría exagerada, preocupación por la salud y temor crónico a la enfermedad; tendencias paranoides e hipocondriacas junto con otras neurosis sintomáticas; tendencias sexuales perverso-polimorfas, sadomasoquismo, coprofilia, escoptofilia; neurosis impulsiva y adicciones, impulso destinado a gratificar necesidades instintivas que fuera de los episodios son egocistónicos, como el alcoholismo, las drogadicciones, obesidades psicógenas y cleptomanías. Esto ya lo había repetido en el primer capítulo, pero pues esta vez lo voy a retomar. Las clásicas estructuras presicóticas de la personalidad: personalidad paranoide, personalidad esquizoide, personalidad hipomaníaca y organización ciclotímica de la personalidad con fuertes tendencias hipomaníacas. La hipomanía es una forma de bipolaridad, es la bipolaridad tipo 2, que es predominantemente es mayor la depresión que la manía. ¿Ok? Ok, desórdenes caracterológicos de nivel inferior: caos e impulsividad. En el análisis estructural del yo se encuentran los siguientes puntos: la habilidad yoica, intolerancia a la ansiedad, falta de control de impulsos, insuficiente desarrollo en los canales de sublimación. Como lo mencioné anteriormente, la sublimación es cuando eh, tu deseo o la motivación que tienes de ese deseo lo cambias por algo más productivo. Desviación hacia el pensamiento de proceso primario, pensamiento dicotómico, falta de integración cognitiva. Operaciones de defensa específicas en el nivel de la personalidad fronteriza: escisión, idealización primitiva, percibir el objeto como totalmente bueno y protector de los peligros externos; negación, aceptar que sus percepciones en algún momento son totalmente opuestas sin repercusión emocional, sin awareness, o sea, sin darse cuenta. Omnipotencia y desvalorización, derecho a esperar de los demás atributos y gratificaciones, además de un desprecio por el objeto cuando ya no lo es útil. No hay un amor ni preocupación con el objeto, donde la desvalorización se da en los dos momentos, como venganza de la privación de gratificación del objeto y como manera de protección ante un objeto percibido como destructor, e identificación proyectiva, proyectar los afectos y pensamientos agresivos hacia los otros, percibiéndolos como peligrosos. Esto abre el paso para presentar tendencias paranoides. Patología de las relaciones objetales internalizadas. La decisión separa estados yoicos relacionados con tempranas relaciones objetales patológicas. En el tercer punto, Kernberg hace mención que es importante para la integración del yo la síntesis de introyecciones e identificaciones primitivas y posteriores en una identidad yoica estable, pues en un primer momento las introyecciones se realizan a partir de la influencia de derivados de instintos dividinales y agresivos, pulsión de vida y muerte, lo cual en ese momento de la vida del sujeto es considerado normal. Las introyecciones e identificaciones se dividen en buenas y malas, como resultado defensivo de un yo primitivo durante el primer año de vida, y después con el incremento de la madurez se va sustituyendo por mecanismos
más elaborados como la represión y sus mecanismos subsecuentes, anulación retroactiva con el objetivo compulsivo, aislamiento, formación reactiva. Lo patológico comienza cuando el mecanismo primitivo de la decisión no es sustituido por la represión como mecanismo base de una estructura neurótica, y en vez de expulsar de la conciencia deseos inconscientes intolerables, conflictivos, influenciados bajo las pulsiones de vida y muerte, el yo se protege del conflicto separado de las introyecciones e identificaciones en buenas y malas, ambas separadas, que de manera independiente acceden a la conciencia. Lo que falta de integración en el yo en formación para impedir que la ansiedad se disperse y proteger al núcleo yoico constituido por introyecciones positivas es utilizado como defensa. La moderada frustración de las necesidades del sujeto es importante para la diferenciación de sí mismo y de los objetos. Una marcada frustración o excesiva gratificación generan procesos patológicos en esta diferenciación. Asimismo, Kernberg resalta que la falta de integración de introyecciones e identificaciones buenas y malas impacta en la capacidad del individuo limítrofe de experimentar culpa, depresión reparatoria y preocupación, habiendo alteraciones en el superyo, pues la falta de interpretación de los derivados instintivos, libidinales y agresivos interfiere con la normal modulación de las disposiciones afectivas del yo y permite la crónica irrupción de estados afectivos primitivos. La depresión reparatoria se da en gran medida cuando existe una integración de las imágenes contradictorias y existe tensión entre ellas, reconociendo la propia agresión. Así los objetos ya no son vistos de manera tajantemente opuesta, lo que genera el reconocimiento de una combinación de amor y agresión hacia los objetos, lo que desemboca de no ser instaurada la depresión reparatoria en una falta o exceso de culpa y carencia de empatía. La primera menciona Kernberg por la reproyección de precursores superyoicos sádicos que son intolerables y son expulsados hacia el exterior, creando un mundo peligroso, mientras que la falta de empatía puede relacionarse con lo primero, pues los objetos son vistos como distantes, no habiendo una verdadera intención de relación o preocupación con ellos por su percepción de los demás distorsionada, o bien como defensa para no activar defensas primitivas, con el fin de no ser dañado por el objeto importante para ellos, siendo la desvalorización de algunas figuras parentales significativas que sesga la integración de componentes superyoicos provenientes de las imágenes parentales, límites, prohibiciones, etc. Las reacciones depresivas que ellos presentan se relacionan más con una rabia impotente y sentimientos de derrota ante fuerzas externas, más que por la pérdida del objeto. Otra característica de los mecanismos generados por la decisión es el tender a querer controlar los objetos con el fin de no ser dañados por ellos, identificándose con aspectos idealizados como buenos de sí mismo y los objetos, aumentando su nivel de megalomanía, donde sobresalen exigencias agresivas de carácter pregenital y genital, cuando hay una imposibilidad de control para satisfacer sus necesidades como si fuera una extensión del sujeto. Hay retraimiento y se recrea una fantasía donde hay un tipo de relación con los objetos donde se expresan sus necesidades habiendo gratificación ilusoria. Con respecto a la decisión y sus vertientes de respuesta, a diferencia de los pacientes psicóticos, la refusión del sujeto con objetos externos solo se presenta en personas limítrofes en la identificación proyectiva y fusión con objetos idealizados. Por eso es que se dice que hay una psicosis transferencial. Por otro lado, existe en ellos lo que se identifica como difusión de identidad, para adaptarse a la realidad como resultado de introyecciones e identificaciones contradictorias y disociadas. Aquí voy a mencionar que dice psicosis porque Kernberg no considera la psicosis a la psicosis borderline como una psicosis, pero en Lacan sí, bueno, en Jacques Alain Miller sí. Por otro lado, existe en ellos lo que se identifica como difusión de identidad, para adaptarse a la realidad como resultado de introyecciones e identificaciones contradictorias y disociadas, se reactúan identificaciones parciales, dándoles la cualidad de como si, pareciendo superficialmente que son parte de actitudes yoicas remanentes, fingiendo ser alguien parcialmente para en otra situación tajantemente actuar de manera distinta, como siendo uno mismo siendo alguien más. La difusión de identidad se caracteriza por una imagen integrada de sí mismo pobre y un concepto difuso de los objetos y su relación con el sujeto, su experiencia en el sentimiento de vacío, autopercepciones contradictorias y una percepción hueca de los demás, es decir, no perciben a un otro como integrado, por lo que no pueden tener una opinión sólida ni de los demás.
en función a qué conceptos tienen de estos ni de sí mismos. A pesar de mantener la prueba de realidad estable, Otto Kemper en su obra Trastornos graves de la personalidad menciona que, con respecto a la difusión de identidad, se refleja en una historia enormemente contradictoria o en una alteración entre estados emocionales que implican tal comportamiento contradictorio y la percepción contradictoria de sí mismo. Una de las manifestaciones del antiamor se vierte en la falta de neutralización o reducción por parte de la madre, de las frustraciones o bien de la agresión oral y anal sádica proyectada y reforzada por el ambiente, creando tempranas tendencias paranoides en las relaciones objetales, donde la agresividad se generaliza también hacia el padre, habiendo una indiferenciación de las figuras parentales, una imagen combinada de padre-madre para ambos sexos. Paradójicamente, creado por la posición esquizoparanoide, donde Kernberg estipula que por lo general en estos casos las relaciones sexuales se tornan peligrosas y dominadas por la agresión. Además, dicha agresión pregenital, oral y anal trata de ser neutralizada desarrollando un prematuro desarrollo de las tendencias genitales, pero falla por la intensidad de la agresión, contaminando dichas tendencias a partir de los 2 o 3 años, condensando los conflictos pregenitales y genitales, abriendo el paso para desarrollar conflictos edípicos, afectando diferente en ambos sexos. Según Kernberg, en el niño, la madre es vista como una figura peligrosa y castradora, debido al fracaso del prematuro desarrollo de las tendencias genitales contra la dependencia oral, pues los temores y prohibiciones edípicos se refuerzan con los temores pregenitales hacia la madre y al padre. Internalizar y proyectar hacia el exterior del pecho malo. Como solución está el refuerzo del Edipo, negativo, habiendo tendencias homosexuales, un sometimiento al padre para satisfacer las necesidades orales que fueron privadas por la madre. O bien, en las relaciones heterosexuales, la satisfacción mediante la simbolización de robar sexualmente lo que la madre le negó en el plano oral, reflejándose en relaciones promiscuas con mujeres como venganza de las frustraciones orales maternas. Con las niñas, Otto propone que la condensación de conflictos pregenitales y genitales propiamente desarrolla tendencias edípicas positivas. Existen tendencias genitales hacia el padre como sustituto de las frustraciones orales no satisfechas por la madre peligrosa o privadora. El problema es que la agresión oral contamina la imagen del padre, reforzando así la envidia del pene. Kemper es post-freudiano, entonces habla de la envidia del pene, pero yo en otro apartado les voy a mencionar que para mí qué es la envidia del pene, que es para mí un dispositivo patológico. En donde la imagen prohibitiva de la madre edípica es recalcada por la imagen de la madre pregenital, habiendo relaciones promiscuas para de cierta forma negar la envidia del pene y la dependencia a los hombres, así como manifestaciones de culpa provenientes de las tendencias genitales. Las soluciones, entiéndase con solución como formas de escapar de la decisión que postula Kemper, son refuerzo general de las tendencias masoquistas como forma de gratificar las presiones superyoicas que provienen de imágenes maternas pregenitales y genitales, bajo la influencia de la reintroyección de la agresividad que se proyecta, o bien una homosexualidad como una forma de gratificar las necesidades orales que fueron privadas por la madre edípica, junto con tendencias masoquistas cuando intervienen las necesidades y agresiones orales. Por su parte, Andrew Green, en su obra Locuras privadas, destaca en Freud que la decisión del yo en el niño implica por un lado rechazar la realidad objetiva ayudando de mecanismos defensivos, mientras que por el otro reconoce el peligro de la realidad objetiva, asume la angustia como síntoma y se defiende de él. Los estados fronterizos se caracterizan por el núcleo psicótico de la neurosis, la locura privada del fronterizo, pues es accesible solamente cuando se profundice en la terapia psicoanalítica, que en la transferencia se caracteriza por los mecanismos paranoides. No obstante, otra de las cualidades que se encuentran durante el análisis de estos individuos es que pareciera que no hubiera consideración del paciente por integrar al analista en su realidad psíquica, o bien una regresión simbiótica y la dependencia del objeto, fluctuando entre la beatitud y el terror, o la omnipotencia y la impotencia total. Existe una doble angustia caracterizada por la separación y la intuición, donde en la segunda aparece la tendencia inconsciente a desear la intrusión, sometido a la pasividad total como el bebé en el útero, reflejando la inestabilidad de las fronteras del yo y el objeto. Si bien el método del neurótico es deductivo, la de los estados fronterizos es inductiva, por eso posiblemente la identificación proyectiva y demás problemas generados
por la decisión. Ok, el método deductivo es de lo general a lo particular y el inductivo es de lo particular a lo general. ¿Okay? Green establece, según los escritos de varios autores, tres características que se encuentran en estos estados, que son la confusión de las fronteras del yo, un modo particular de simbolización, prisionero de la organización dual según el amor y la necesidad de la integración estructurante por el objeto. Diversos mecanismos defensivos se presentan para evitar tal regresión, como lo son la exclusión somática, es decir, la somatización de la energía libidinal convirtiéndose en energía neutralizada, asimbólica, que puede poner en peligro la vida del sujeto. Es una forma de acting in dirigido al cuerpo para evitar la desintegración del yo. La expulsión de la energía mediante el acting out. Hay cegamiento psíquico debido al propósito exclusivo del acto. La decisión, las causas de este mecanismo son desde la protección de una zona secreta donde el individuo puede estar consigo mismo, la protección del self verdadero, el ataque sobre los procesos de ligación del pensamiento, el ocultar una parte de su bisexualidad o bien la proyección de elementos negativos del yo al exterior, refiere Green. Y la desinvestidura. Se refiere a una depresión primaria que se origina por una desinvestidura radical en donde se alcanza un estado de vacío, de ser la nada. Es un mecanismo del nivel similar de la decisión, distinto de la depresión secundaria reparadora de Klein. Delirar o morir es uno de los demás del efecto de esta desinvestidura, lo que se relaciona con una angustia más de castración como del neurótico, una basada en la reparación e intuición. El núcleo psicótico de las personas con personalidad fronteriza es también llamado psicosis blanca, que eso lo menciona Green, donde predomina el blanco del pensamiento e inhibición de las funciones de representación, en donde la decisión no diferencia a las personas por su sexo, sino por la dicotomía bueno o malo, existiendo una bitriangulación, es decir, una relación entre el sujeto y el otro dividido en dos. Existe una anulación por una parte del principio de realidad y la libido sexual, y por otro lado la libido agresiva y el principio del placer, lo que explicaría la coexistencia de síntomas neuróticos y psicóticos, habiendo una mal separación entre esas fuerzas divinales donde existen en las personas fronterizas una alternancia entre la angustia por la pérdida de un objeto y la pronta sustitución de este por otro, por lo general débil y peligroso. El filtro por el que pasan los objetos se basa en dos criterios: la dicotomía bueno y malo, por un lado, y la inexistencia y la presencia dominadora. Lo bueno es percibido como inasequible, mientras que lo malo es generalmente invasor, el pecho malo internalizado o la madre o padre castrante internalizados. Para la persona fronteriza es mejor preservar el objeto malo internalizado, a sentir el vacío, de naturaleza angustiante. Las regresiones y retrocesos de los procesos psicoterapéuticos residen en el intentar preservar el objeto malo como forma de control hacia él. Estamos hablando de una personalidad que es y al mismo tiempo que no es, pues ser un fronterizo da a entender que una frontera protege el self de pasar al otro lado, o de ser cruzado, de ser invadido, con lo cual uno llega a ser una frontera móvil. El retorno de lo reprimido da origen a la señal de la angustia, mientras que lo segregado retoma en forma ya sea de amenaza, de terror sin nombre, aniquilación o desintegración o agonía según varios autores. Este fenómeno es denominado el retorno de lo escindido. Mónica Harmas plantea que el retorno de lo escindido implica una activación de huellas traumáticas ya sea implantadas por la patología familiar o problemas durante el desarrollo del aparato mental. El ambiente, la estructura de la psique, como anteriormente de manera psicoanalítica se planteó, la predisposición genética y la modificación de las funciones cerebrales por experiencias traumáticas o estresantes son también factores clave para el desarrollo de un trastorno de personalidad fronterizo y el uso del mecanismo de decisión. Los afectos, eroticismo, pelea-huida, pánico y búsqueda responden a las actividades de los neurotransmisores y regiones cerebrales, como el núcleo accumbens en conexión con el hipotálamo y el tectum que se encargan de la activación de afectos positivos, mientras que la amígdala, la ínsula y sustancia gris periacueductal de los negativos, ira, miedo, estrés ante la separación. Los afectos positivos se presentan en más regiones ventrales, mientras que las negativas en las dorsales.
El hipotálamo controla los sistemas homeostáticos corporales y la activación de afectos positivos y negativos en cuanto al ataque-huida, excitación sexual, hambre y regulación de la temperatura. Acorde con Gendelman y colaboradores, refieren que la alteración de la transmisión de glutamato, en concreto del receptor NMDA, N-metildiaspartato, que juega un rol importante en la neuroplasticidad dependiente de la experiencia, donde este sistema de neurotransmisión regularía la actividad de regiones límbicas, hipotálamo, hipocampo, amígdala y corteza cingulada anterior y corteza prefrontal, factor que se le atribuye a ser una de las varias de las causas de las alteraciones cognitivas, déficit de memoria, atención y cognición social, perceptuales, alteraciones psicóticas y desregulación emocional e impulsos, síntomas propios del borderline. En otras investigaciones se ha encontrado que regiones como el hipocampo y la amígdala, donde más se sitúa el NMDA y glutamato, áreas que regulan la memoria autobiográfica y los estados emocionales negativos, tienen un menor volumen en individuos con TLP. Por ello, se ha utilizado 20 miligramos de memantina en pacientes con TLP. Yo estuve usando memantina un tiempo y sí me estuvo funcionando. Lo que ha servido como complemento al tratamiento con otros psicotrópicos y psicoterapia. Como puede apreciarse, varios de los factores genético-ambientales que pueden facilitar varios son los factores genéticos ambientales que pueden facilitar la aparición de un estado fronterizo. Se ha descubierto en personas con TLP disminución de la actividad de neurotransmisores como la serotonina debido a polimorfismos en los genes de receptores 5-HTRB1B e incluso la integración gen-gen con el gen receptor del BDNF y el transportador 5-HT de serotonina, SCL6A4 y 5-HTT o CERT, que es el transportador de serotonina. El cual se presenta metilado, método epigenético que suprime la expresión de un gen, del mismo relacionado con agresión en la infancia y depresión materna. Por otro lado, se ha descubierto una interacción del SERCH metilado por el estrés de la vida temprana con el gen receptor glucocorticoide NR3C1, que generaliza un impacto del eje hipotalámico hipoficiario adrenal, HHA. Ahora sí, en pacientes con TLP se encontró una relación entre el maltrato en la infancia y una mayor metilación del BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Tipos de neurotrofinas, proteínas que son proteínas que permiten la vida de las neuronas, que están relacionadas con la plasticidad y crecimiento, así como el glutamato como ayudante en la transmisión sináptica y el desarrollo neuronal. Gendelman y otros refieren que en el TLP existen tendencias genéticas para sistemas cerebrales deficientes en regular impulsos y afectos, donde exponen en sus resultados de investigaciones en pacientes con este trastorno un lóbulo frontal más pequeño, así como el hipocampo y la amígdala, donde es interesante destacar que la media del volumen del hipocampo está negativamente correlacionado con la duración del abuso en la infancia. O sea que si una persona con TLP sufrió abuso en la infancia, físico, sexual o psicológico, lo que va a pasar es de que la corteza prefrontal y la amígdala van a ser cada vez menores de volumen. El hipocampo se encarga del registro y preservación de la memoria afectiva, donde la participación de la unión de la corteza preorbital, o sea, esta, y el cíngulo anterior, esta parte, permite integrar los sistemas de los afectos negativos y positivos en un marco cognitivo afectivo integrado. Otras investigaciones encontraron que los portadores tipo 161 tenían una sobrerepresentación del alelo 196A del factor neurotrófico. Este determina una sustitución de vaina por metionina en la posición 66, lo cual a su vez determina una menor secreción del factor neurotrófico derivado del cerebro. Sin embargo, se ha encontrado también que en mujeres con TLP que sufrieron abuso sexual, un rol modulador protector del polimorfismo del BDNF en la posición 66 valval
Estas pacientes tenían una menor tendencia a la agresión impulsiva, resultado que contradice otras hipótesis. A pesar de los hallazgos, hay investigaciones que no han sido replicadas. La escisión corresponde a una reacción de las zonas límbicas subcorticales. Müller tiene la hipótesis de que las conexiones interhemisféricas no están totalmente mielinizadas, áreas donde la memoria integra las percepciones contrarias de las personas y de ellos mismos. Madre buena, madre mala. Debido a que el hemisferio derecho tiene una mayor capacidad de codificar emociones positivas, mientras que el izquierdo negativas. Premisa basada en investigaciones donde el hemisferio respondía ante emociones negativas durante una excitación epiléptica. La ansiedad de la ambigüedad de las situaciones es el gatillo que dispara el mecanismo de decisión, que aunque parezca que son dos personas, a diferencia de los trastornos de identidad disociativa, no es la personalidad lo que cambia, sino la percepción de experiencias como de uno mismo y de los demás, o bien de las situaciones, lo que se conocería como parte emocional de la personalidad o personalidad emocional. En síntesis, de lo anterior se arroja la premisa de que las zonas subcorticales, al comunicarse con la corteza y sus hemisferios, el derecho tiene más a reaccionar ante emociones negativas, mientras que el izquierdo las positivas, explicando el mecanismo de decisión y su base tanto emocional, límbica, como cognitiva, cortical, en respuesta al doble vínculo de la madre, o bien de experiencias traumáticas. El trauma es definido por Laplanche y Pontalis como el acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad y la capacidad del sujeto a responder a él adecuadamente y el trastorno y los afectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. Problemas como la disfunción familiar, violencia física, verbal o psicológica conlleva a traumas que, como se explicó anteriormente, facilitan la metilación de genes importantes para el funcionamiento cerebral, de la influencia de la predisposición genética, por ejemplo, de la presencia de alelos largos o cortos, donde los segundos se relacionan con la depresión en receptores de serotonina. La interacción del infante con los padres genera cambios en movimiento durante el desarrollo cerebral, teniendo efectos como la cognición, mantenimiento, regulación del estrés y resiliencia. Asimismo, la heredabilidad por parte de la asociación de factores que pueden intervenir en el desarrollo de un trastorno de personalidad. La heredabilidad forma parte de la asociación de factores que pueden intervenir en el desarrollo de un trastorno de personalidad. La transmisión epigenética dependiente de la experiencia ocurre cuando una conducta parental altera circuitos neuroendocrinológicos que regulan la conducta y es transmitida a la generación siguiente. Eso quiere decir que hay posibilidad de modificar la expresión o no de genes, así como el silencio de los mismos. Kundakovic y Champagne refieren que, a diferencia de una ruta genética de herencia, la transmisión del comportamiento es plástico en respuesta a los acontecimientos posteriores de la vida adulta, lo que también cambia la interacción entre padres e hijos, lo cual mantiene una posible relación con el apego y sus tipos, pues tiene bases neurobiológicas y neuroendocrinas. John Bowlby comprobó la hipótesis que el sano desarrollo tanto físico como mental del infante tiene que ver con la experiencia cálida, íntima y continua con la madre, donde ambos encuentran satisfacción y alegría, dado lo que en psicoanálisis se le conoce como apego. La teoría del apego fue desarrollada por Bowlby entre los años 1960 y 1980, estableciendo que los vínculos afectivos con la madre son benéficos en la salud mental del niño. En 1988 generó la premisa que la resiliencia estaba basada en los estilos de apego entre el bebé y su persona de primer contacto durante el primer año de vida. Madre, padre, niñera, niñero. El apego es la primera relación que tiene el recién nacido con su madre o cuidador, que responde efectivamente a las señales que da el bebé, siendo esto un fenómeno programado genéticamente en el bebé. Existen 4 tipos de apego: el seguro, inseguro ambivalente e inseguro invitativo. Bueno, y está el desorganizado también. El proceso del apego es muy delicado, pues implica modificaciones neuroendocrinas. Las sustancias que manejan este proceso son algunos neuropéptidos, como la oxitocina y la prolactina, los opioides endógenos como las endorfinas que reducen el dolor, pero también generan placer, las catecolaminas, que es la dopamina y noradrenalina, las triptaminas, que es la serotonina, sería la serotonina. Panksepp menciona que la oxitocina eleva los niveles de un cuidado nutritivo y confianza mientras que regula la tristeza. Siegel y Hartzell proponen 3 aspectos para el desarrollo exitoso de los vínculos de apego.
Ah, attunement, sintonía, resonar con. El estado interno del padre está alineado con los de su hijo. Esto puede acompañarse de señales no verbales observables y contingentes. B. Balance, equilibrio, regulación. El niño se equilibra y regula en su cuerpo, emociones y estados mentales a través de la sintonía con el progenitor. Coherencia. El sentido de integración que el niño adquiere a través de la relación con el progenitor hará que se sienta internamente integrado y en conexión con los demás. A partir de la literatura consultada se presentan las características de los tipos de estilos de apego, tanto en la infancia como en la adultez, así como el rol de los padres para desarrollar uno u otro estilo de vínculo de apego. Apego seguro. Este estilo de apego se caracteriza por una reacción esperada del infante o la infante de angustia ante la separación de la madre o quien esté a su cuidado. Podría decirse que en términos psicoanalíticos que se ejerce la función materna, posibilitando así los procesos de la formación del yo. Esta función materna o madre suficientemente buena es un término de Winnicott, Donald Winnicott, un psicoanalista, que habla del falso self y el verdadero self. Ok. Podría decirse en términos... Okay. Posibilitando así los procesos de la formación del yo. Los padres de las personas con estilo de apego seguro por lo general presentaban disponibilidad ante las necesidades de sus hijos, además de permitir instaurar la confianza en sus ascendientes, así como una mayor resiliencia, regulando así sus funciones neuroendocrinas. Apego inseguro, ansioso o ambivalente, también conocido como preocupado o resistente. El niño duda de la disponibilidad de la madre que tiene conductas de sobreprotección y subprotección. Los niños presentan gran angustia de separación, por lo cual se limitan a subregular las funciones neuroendocrinas y emocionales. Cuando el cuidador deja solo al bebé que entra en angustia, se toma un tiempo y regresa, el bebé reacciona de manera molesta. Los síntomas neuróticos que se presentan refieren a incertidumbre y miedo al rechazo, por lo que sus relaciones son intensas. Entonces, probablemente las personas con TLP tenemos un apego tanto desorganizado como ambivalente. El progenitor no se da cuenta en ocasiones de lo que el niño necesita, cimentando una futura dificultad para reconocer las propias necesidades y de buscar una gratificación adecuada para ellas. Y la respuesta es impredecible. Esto crea una sensación de incertidumbre en que los otros sean fiables para la conexión. Al no ser el cuidador un refugio seguro, el niño puede mostrarse muy angustiado ante la separación del progenitor. Las características del apego en la edad posterior convergen con los criterios del TLP de realizar esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario y la inestabilidad en las relaciones interpersonales. Apego evitativo o distanciante. Estas personas desarrollan una aversión del cuidado, por lo que generan una aparente independencia donde el otro está fuera de la mina de emociones negativas, intensas a través de la incoherencia de su lenguaje. No entraré mucho en detalle en este estilo porque son el ambivalente y el desorganizado los que se presentan en el TLP. Apego desorganizado, desorientado o no resuelto. El niño posee invariantes que le permitan una configuración de sí mismo y del otro coherente. La figura de apego puede mostrar mucho temor o ser atemorizante. En ambas situaciones se da la paradoja biológica que cuando el niño busca consuelo es más atemorizado que contenido. El niño va creciendo, creando una construcción de sus relaciones interpersonales escindida, desorganizada. Resultados de un análisis arrojan que en niños maltratados el apego desorganizado aumenta hasta 80%. En madres que tienen abuso de alcohol y drogas ilícitas, el porcentaje de apego desorganizado llega a 43%. En investigaciones se ha encontrado que más la relación significativa del apego desorganizado con trastornos disociativos o límite, cumpliendo con el criterio de inestabilidad de la autoimagen a causa de la decisión. La categoría de apego desorganizado se ha relacionado con las conductas autoagresivas y potencialmente violentas. Muchos niños que manifiestan problemas de la conducta muestran apego desorganizado en la infancia. Las madres que muestran una baja capacidad de reflexionar y asumir sus neurosis devora, es intrusiva y atemorizante ante el llamado de la necesidad del niño. Muchas personas con trastorno límite de la personalidad se responsabilizan excesivamente de lo que ocurre a su alrededor, hasta el punto de sentirse responsables de eventos que no tienen nada que ver con ellos. Estas atribuciones de responsabilidad y o culpa pueden oscilar dando la sensación de estar ante una persona inestable e impredecible, cuando en ocasiones lo que ocurre es que se están reproduciendo escenas del pasado o experiencias vividas.
traumáticas. La figura de apego es insensible y agresiva contra el infante, lo que genera la tendencia a la idealización por parte de este para tener que apegarse a un cuidador, pecho bueno. Sin embargo, existe una hostilidad con fines defensivos hacia esa misma figura de apego ante el peligro que ésta representa. Por lo general, la figura parental reprocha a través de insultos o maltrato físico o verbal e incluso manipulación y chantaje emocional. Las personas con apego desorganizado tienden además de otros factores como el contexto de los eventos traumáticos, respuesta de la madre ante el trauma del bebé, para regularlo y la predisposición genética a desarrollar muy posible un trastorno borderline en la adolescencia, adultez. Es importante recalcar que el ambiente y el proceso genérico, siendo en medio de fenómenos aparentemente aleatorios ante nuestra percepción, no son deterministas para predecir con precisión psicopatologías posteriores. Pues puede que gracias a individuos que formen parte del vínculo social del individuo, figuras de apoyo, este permita reducir el impacto de factores estresantes o conflictivos. No obstante, se ha reportado en investigaciones de Fonagy y Dozier que la mayoría de personas con apego desorganizado presentan una sintomatología disociativa o límite. Además, el infante de 18 meses con apego desorganizado tiene más riesgo de desarrollar una psicopatología de este tipo. Sin embargo, es posible que, por cuestiones de contexto, los tipos de apego se encimen en algunos casos, por lo que es necesario indagar en la historia familiar, así con quienes viven, con quién interactúa más y con quién menos, la historia clínica de los familiares, el estado de salud mental de los padres, etc. Existen otros modelos como el de Bartolomeu, en el que clasifica los estilos de apego en la adultez como seguro, evitativo, preocupado y temeroso. Existen percepciones negativas tanto positivas de los demás como de los otros dependiendo del estilo. En la adolescencia los estilos de apego adquieren un protagonismo especial, ya que es un periodo evolutivo en el que se establecen vínculos intensos de amistad y de pareja. También se incrementa la capacidad reflexiva sobre uno mismo y los demás, lo que favorece que se revisen los vínculos establecidos con los progenitores y figuras. Este es el análisis comparativo de los estilos de apego según Bartolomeu. ¿Se alcanza a leer? Como puede apreciarse, en el apego temeroso se encuentran también características del apego inseguro, ambivalente, ansioso. Además que tanto en el temeroso como en el preocupado, las visiones de los demás y del self están polarizadas negativamente. Esto permite que el abuso y el maltrato, así como los traumas de ciertas generaciones, recaigan sobre otras, mediante la alteración del equilibrio de la interacción familiar mediante el rechazo, negligencia o maltrato por parte de uno o ambos progenitores. La familia juega un rol significante y es importante un rol significativamente importante, pues por lo general es el primer proceso de socialización que se desarrolla en el infante. La estructura de la familia del individuo con trastorno límite de la personalidad depende también del subtipo de limítrofe. Estos, según Milon, son los siguientes. El límite desanimado. Son individuos sumisos que evitan las competiciones, carecen de iniciativa y suelen presentar un estado continuo de depresión. La inseguridad experimentada por estos individuos precipita los conflictos y el malestar. El límite impulsivo. Estas personas son típicamente variantes estructuralmente defectuosas de algunos de sus homólogos, en particular de las personalidades histriónica y antisocial. El límite petulante. Este tipo de personas son difíciles de distinguir de algunas de las contrapartidas estructuralmente menos afectuosas, en especial la personalidad negativista. El límite autodestructivo, eso soy yo. Estos sujetos dudan perpetuamente de sus actos. Darse a los demás significa perder su independencia, pero la independencia significa quedarse solo. Estos son indecisos y oscilan entre la sumisión total y la resistencia tosuda ante los demás. Según Milon, existen patrones específicos dependiendo del subtipo de persona limítrofe con el que se esté interactuando. Entre las variedades desanimado y autodestructivo, es probable que encontremos familias con número desproporcionado de miembros débiles y con poca energía. De niños, muchos manifiestan reacciones críticas y melancólicas. La reticencia y la tristeza de estas disposiciones temperamentales suelen provocar la calidez y la sobreprotección parentales. Las variedades impulsivas y petulante suelen encontrarse en familias en las que muchos miembros presentan una alta reactividad autonómica. Es frecuente que se haya observado un patrón infantil hiperreactivo en estos pacientes.
Su estado vigilante en la infancia los expone a tal reactividad y la provocan con los otros. También cabe destacar en estos dos últimos subtipos límite un patrón irregular de reacción infantil y un desarrollo desigual de las diferentes capacidades, lo que podrían incrementar la probabilidad de reacciones inconsistentes en los demás. Bueno, pues esto es lo único que voy a leer por hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima.